y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bien, primero de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, y yo sí recuerdo que habíamos dicho que íbamos a comenzar en este día o a continuar nuestra serie expositiva en Primera de Juan, pero verdaderamente sí tengo que reconocer que la semana pasada introdujimos el tema de este año en nuestro ministerio, que es regresando o de regreso a la Biblia, a la palabra de Dios. Y yo quisiera, antes de continuar nuestra serie en Juan, pues tomar breves minutos este domingo y poder introducir el tema de regreso a la Biblia. Y así como también en nuestro ministerio, ese es el lema principal, que también sea el lema principal aquí en nuestro ministerio hispano, donde la Biblia tenga la preeminencia en nuestras vidas. Así que gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Gracias también por las visitas que nos están visitando hoy en día. Gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, también quiero que tengan pendiente nuestro misionero, el hermano Mark Hynek. Oren por su mamá, que no está bien de salud. No sé si él está aquí o en Costa Rica, pero está haciendo trámite para estar aquí, si no está aquí, para estar con su mamá. Así que estén orando por el misionero Mark Hynek. Bien, 2 de Timoteo 3. El versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo sé que este es un pasaje, estos son versículos, ¿verdad?, que nosotros lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, anteriormente, y a lo mejor como versículos que nosotros escuchamos comúnmente. Muchas veces decimos, no, sí, ya yo me sé esos versículos, ¿verdad? Ya yo lo he escuchado muchas veces en diferentes ocasiones, pero yo quiero que en esta mañana nosotros pausemos por un momento y verdaderamente estudiemos y nos detengamos a ver lo que estos versículos nos quieren enseñar a nosotros en esta mañana. Si yo le hago una pregunta a usted y le digo, ¿cuáles son las cosas más importantes en su vida? No debe responder, pero piense en su mente, ¿qué cosas son bien importantes en mi vida? Si yo le doy un papel a usted y le digo, mi hermano, mi hermana, amigo que está aquí, yo quiero que me escriba las 10 cosas más importantes en su vida. ¿Cuál sería la primera? ¿O cuáles serían las 5 primeras? ¿O cuáles serían las 10 cosas más importantes en su vida? Porque la verdad es que esas cosas importantes en nuestras vidas muchas veces también tienen la preeminencia en nuestras vidas. Y si hay una cosa que debe tener la preeminencia en nuestras vidas, es la palabra de Dios. Si hay una cosa que debe ser, que debe tener la mayor importancia en nuestras vidas, como creyentes, como hijos o hijas de Dios, es la palabra de Dios. Yo sé que ustedes saben esta respuesta, ¿verdad? Pero ¿cuál es el libro más leído y más vendido en el mundo? La Biblia. Escuche este dato. Se dice que la Biblia fue publicada, como sabemos, por primera vez en algún momento entre los años 70 y 105 después de Cristo. Dice, es el primero de los libros más vendidos en la historia. Dice, y la obra más traducida del planeta. Se estima que se han vendido entre 2.500 y 6.000 millones de ejemplares
en 438 lenguas diferentes. El libro más vendido del mundo. El libro más traducido en el mundo. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, toda la escritura, todo lo que tú has aprendido, todo este libro, dice, es inspirado por Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios es el libro más impactante de todo el planeta? 3 respuestas le vamos a dar en esta mañana. Número 1, la palabra de Dios es el libro más impactante del mundo. Número 1, porque proviene ¿de quién? De Dios. Proviene del Dios mismo. El texto dice ahí en el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Escuchen, en otras palabras, cada palabra, cada frase, cada parte, cada porción, en otras palabras, la totalidad de este libro, dice la palabra de Dios que es inspirada por el Dios mismo. Dice que proviene por Dios mismo. Cada porción de las escrituras, cada porción de este libro, proviene, sale del Dios mismo. Es la revelación divina de Dios. Cada versículo, cada texto, cada palabra que usted lee en este libro proviene de Dios. Dice ahí el texto, dice que toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. En otras palabras, sale de Dios. Fue dada por Dios a los hombres que Él escogió para escribir, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dios, a través del Espíritu, le comunicó a los hombres que Él escogió para que ellos escribieran las palabras que nosotros leemos en la palabra de Dios. Y a veces nosotros nos confundimos utilizando esta palabra inspiración. Porque no estamos hablando aquí de la inspiración que a veces uno dice, ah, sí, mira, leí un libro de Shakespeare o leí un libro de algún escritor famoso y uno dice, wow, esa persona se inspiró. Wow, esa persona fue a una montaña, ¿verdad? Y viendo toda la belleza de la naturaleza, no como esta mañana, ¿verdad? Porque, pero viendo la belleza de la naturaleza, wow, se inspiró. Esa no es la idea que dice aquí. No fue que Pedro o Pablo o los que escribieron las escrituras fueron a una montaña y allá se inspiraron y su mente fueron abiertas. Eso no es lo que dice la escritura. Dice que el Dios mismo, a través del Espíritu Santo, los inspiró a ellos, les dio las palabras que ellos debían escribir. Y por eso tenemos nosotros hoy la palabra de Dios. Por eso es el libro más vendido, más leído en todo el mundo. Escuche, no hay una estadística. No hay una estadística que ponga la Biblia en segundo lugar. Usted entra al internet y usted escribe cuál es el libro más leído y más vendido. Y van a poner la palabra de Dios como el primer libro más leído y más vendido. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que este libro no fue escrito por hombres, sino por Dios. Esa palabra ahí, o esa frase inspirada por Dios, es la palabra theopneustos. La palabra theo significa ¿qué? Dios. Fue Dios que la inspiró, eso es lo que quiere decir. En otras palabras, esa frase dice ahí que fue hecha por Dios. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que no le queda cabida a nadie de decir, oh no, mira, yo
Pablo no puede decir, wow, mira, yo escribí ese versículo, el 1, solamente el 1, fui yo que lo escribí. Luego el Señor me dio la idea para los otros. Pedro no dice, mira, en el capítulo 3, ese versículo 10, yo fui que lo escribí. Yo le di la idea a Dios. No existe cosa tal. Toda la escritura fue inspirada, hecha, escrita por Dios. Escuchen lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar, dice, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra, dice, de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, pero dice el texto, sino según es en verdad, afirmando, dice, la palabra de Dios, dice, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa palabra oráculos? Los oráculos de Dios. Las escrituras muchas veces también se identifican como la palabra de Dios o los oráculos de Dios. Ahora, bien interesante esa palabra, porque esa palabra proviene del latín que se pronuncia oraculum. Y es una respuesta divina que llega a las personas a través de los sacerdotes u otros ministros. Ministro, escucha esto. Se dice que los griegos, en aquel entonces, ¿verdad? Los griegos contaban con oráculos, donde ellos visitaban y consultaban esos oráculos antes de ellos tomar decisiones importantes en sus vidas. Y se dice que esa tradición griega continuó inclusive en la época romana. En otras palabras, me explico. Si una persona griega, y continuó en los romanos, necesitaba tomar una decisión bien importante en su vida, ¿hacia dónde se dirigía en aquel entonces? Iba a investigar ¿qué cosa? Los oráculos, que eran cosas que ellos leían, se dirigían y escuchaban para ellos tomar decisiones importantes en su vida. Y en la misma palabra de Dios se le llaman ¿qué? Los oráculos de Dios. ¿Usted sabía que usted como cristiano, como hijo de Dios, este libro debe ser su guía principal? Este libro debe ser su guía primordial. Este libro debe ser lo más precioso, lo más preciado en su vida. Proviene del Dios mismo, aquel que le dio salvación, aquel que lo sostiene. Le ha provisto a usted, mi hermano, mi hermana, una guía hecha por el mismo Dios para guiarnos en este mundo. Un libro que es perfecto. Un libro que no tiene errores. Un libro que es, podemos decir que es ese mapa, esa guía que nos ayuda en nuestras vidas. Un libro supernatural, un libro que impacta, un libro que transforma, un libro que cambia vidas, transforma vidas. Un libro que debe ser como ese GPS que muchos de nosotros o algunos de nosotros tenemos en nuestros vehículos, donde tú le das un botón y ese GPS lo lleva a usted al destino donde debe llegar. Cuando tengamos preguntas, cuando estemos en alguna dificultad, cuando tengamos que tomar una decisión importante, sea personal, sea familiar, cuando tengamos que tomar algunas decisiones con nuestros hijos, con nuestras hijas, cuando tengamos que tomar alguna decisión de que si debo hacer esto o lo otro, ¿hacia dónde se dirige usted? Porque si su dirección primero es, sí, mira, yo leí un libro una vez, hace 10 años, y ese libro puede ser que te ayude. No estamos en contra de los libros, pero mire, el libro que proviene de Dios, que fue dado a usted
para su guía, para su dirección. Debe ser primordial. Lo primero de nosotros vayamos a buscar guía espiritual. Debe ser la palabra de Dios. Entonces, número uno, es un libro que impacta porque proviene del Dios mismo. Número dos, no solamente proviene del Dios, del mismo Dios, pero también ese libro produce una transformación. Produce transformación en nuestras vidas. Mire cómo sigue el texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no se queda ahí. ¿Cuál es la siguiente palabra? Dice, y es que, dígalo usted. Dígalo de nuevo. Y útil. Dice, útil para unas cuantas cosas. Dice, una útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero vamos a detenernos en la palabra útil. El diccionario dice que la palabra útil es algo que produce provecho. La palabra útil es algo que sirve para algo. La palabra útil es cuando usted dice como que algo es beneficioso para usted. ¿Usted ha escuchado la palabra provecho? Generalmente cuando usted está comiendo con un grupo de personas, las personas dicen, ¿verdad? A lo mejor antes de pararse o antes de comenzar a comer, dice, buen provecho. ¿Qué quiere decir la persona? Buen provecho, wow, que la comida te caiga, ¿qué? Bueno, que la comida te caiga bien, que sea de provecho para tu organismo, que sea de provecho para tu cuerpo. Usted ha visto también cuando uno va a tiendas, y usted ve en unas tiendas, wow, 20, 30, 10% de descuento. Y usted no se puede aguantar y coge su celular y comienza a textear a las personas y dice, wow, mira, en esta tienda hay 10%, 5%, 20% de descuento. Wow, tú tienes que sacarle provecho a eso. También esa palabra útil dijimos que es algo que sirve para algo como una herramienta. Si esta silla está un poco coja y yo le digo a mi hermano Eddie, pásame una herramienta. Y yo tengo que un tornillo que hay, yo tengo que apretarlo bien. Y el hermano Eddie me pasa una rama que él encuentra. Bueno, eso no me va a servir a mí de nada. No me es útil. Pero el hermano Tino me pasa una herramienta que yo pueda apretar ese tornillo bien. Bueno, entonces ahora es útil. La palabra también quiere decir útil, beneficioso. Usted ha escuchado al médico, a veces uno va a los médicos y le dice, mira, te es beneficioso que hagas ejercicios. Te es beneficioso que comas saludable. Es la palabra útil. Eso te va a ayudar. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo tiene en mente cuando él nos dice toda la escritura, todo esto proviene de Dios. ¡Wow! Y toda esta palabra dice, te es beneficiosa, te es de provecho. ¿Para qué? Conecte esa palabra útil con estas 4 palabras. ¿Qué ganancias tenemos nosotros de prestar atención a la palabra de Dios? Mire cómo dice el texto. Dice, y dice que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil, provechosa, beneficiosa, es buena. Número 1, ¿para qué dice ahí el texto? Para enseñar. Es la palabra didascalián en el griego, donde viene la palabra didasco, que quiere decir enseñanza, ¿verdad? Que quiere decir doctrina. Las doctrinas de la palabra de Dios. Por eso nosotros enseñamos la palabra de Dios. Por eso estamos apasionados de predicar y enseñar bien las doctrinas que hay en la palabra de Dios acerca de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Es útil para enseñar, para guiar a otros, para que otros conozcan quién es Dios. Para nosotros enseñar los fundamentos bíblicos, para nosotros saber cómo vivir en este mundo.
Para nosotros conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo nosotros podemos impactar a este mundo, debemos conocer lo que hay en este libro. Por eso la importancia de nosotros estar en la palabra de Dios cada día, para nosotros conocer lo que dice Dios de Él mismo. Y nosotros poder vivir vidas que agraden a Dios. Número 2, no solamente es útil para enseñar, pero dice que es útil para redarguir. Esa palabra ahí, redarguir, habla aquí de convicción. Habla de corrección. Escuche, esa palabra redarguir habla de convencer de pecado. Donde nosotros sabemos que la palabra de Dios, a través de su Espíritu, tiene poder para convencer al mundo de justicia y de pecado, y para corregir lo que está mal. Por eso dice, toda la Escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. No solamente útil para enseñarle a las personas quién es Dios, las doctrinas de Dios, el fundamento bíblico, pero este libro también redarguye, convence de pecado. Cuando usted está sentado en los domingos, en el servicio, los miércoles en un estudio bíblico, cuando usted se reúne con alguna persona y usted lee un versículo y el Espíritu comienza a hablarle a usted en su corazón, dice, wow, mira eso que yo dije, wow, mis pensamientos hacia esa persona, estos hábitos que yo tengo, que son pecaminosos, la misma palabra le está redarguyendo a usted, lo está convenciendo de pecado. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, dice para corregir. Esa palabra ahí, corregir, tiene la idea de restaurar. Es la idea de restauración, de restaurar algo que está caído o mejorar algo que no anda bien en su vida. Si hay algo que no anda bien en su vida, la palabra de Dios tiene poder para corregir ese hábito en su vida. Para corregir eso que no anda bien en su vida. Esta palabra también ahí, muy interesante, tiene la idea de algo o alude a algo, a un objeto que usted endereza porque se ha caído. Usted a veces no está caminando en su casa y a lo mejor hay un libro o un adorno que no está en el lugar donde debe estar. O a lo mejor que se ha caído. Y usted camina y ¿qué usted hace? De repente, usted lo ve y ¿qué hace? Usted va y lo endereza. Usted lo arregla. Si está caído en el piso, lo pone donde va. Si no está derecho, ¿qué usted lo hace? Bueno, lo endereza. Lo pone en el lugar correcto y de la forma correcta que debe y donde debe estar. Esa es la palabra aquí que dice corregir. Cuando la palabra de Dios le habla a usted personalmente y usted sabe que debe corregir algo en su vida, el texto dice, ese es el poder de la palabra de Dios. Si hay algo que yo debo corregir en mi vida, la palabra de Dios es útil para corregir. Si yo tengo problemas con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes, con las cosas que yo digo, la palabra de Dios tiene la respuesta. Si yo me incomodo de una manera, si yo tengo soberbia, arrogancia, la palabra de Dios es la guía para corregir esas cosas y enderezarnos y ponernos a nosotros en el lugar donde nosotros debemos caminar. Cuando un hijo suyo no está caminando correcto, ¿qué usted hace? Si usted lo ama, ¿qué usted hace? No, lo corrige, ¿verdad? Si la familia está caminando por aquí y el hijo decide, no, yo voy a caminar por aquí. Si usted lo ama, ¿qué usted hace?
usted lo corrige. Entonces lo que usted está haciendo, usted lo está tomando del lugar incorrecto donde está y lo está poniendo en el lugar correcto donde debe de estar. Y la última palabra dice ahí, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero dice también para instruir en justicia. Esa frase quiere decir ahora aquí de un castigo, de una disciplina, de una amonestación. Escuche bien, habla de un entrenamiento. Y eso lo saben los atletas, donde antes de ir a un torneo o alguna competencia, ellos son instruidos. Y muchas veces son disciplinados y son amonestados si no hacen lo que es correcto. Esa es la idea de esta palabra aquí, que la palabra de Dios sirve para entrenarnos a nosotros, para disciplinarnos en justicia, hacia lo que es correcto, hacia lo que es santo. Escuché a alguien decir de estas 4 palabras lo siguiente, escuche bien, y si quiere lo puedo anotar. La palabra enseñar, ahí es útil para enseñar, nos ayuda a nosotros a saber lo que es correcto. La palabra enseñar nos ayuda a nosotros a entender lo que es correcto. Cuando entendemos a Dios, las doctrinas de la palabra de Dios, entendemos lo que es correcto. La palabra redarguir nos enseña y nos instruye a nosotros entender lo que no es correcto. Cuando aprendemos las doctrinas de Dios, aprendemos lo que es correcto. La palabra redarguir nos enseña lo que es incorrecto, lo que no es correcto. La palabra corregir nos ayuda a nosotros a hacer lo que es correcto. ¿Cómo hacerlo? Y por último, la palabra instruir en justicia nos ayuda a mantenernos haciendo lo que es correcto. Y esa es la vida cristiana. Al nosotros escuchar y nosotros estudiar y nosotros leer la palabra de Dios, nosotros entendemos acerca de la palabra de Dios lo que es correcto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero la misma palabra también nos enseña a nosotros lo que es incorrecto, lo que nosotros no debemos hacer. Pero también la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a entender cómo hacer lo que es correcto. Pero la palabra de Dios también nos ayuda a mantenernos haciendo lo que es correcto. Salmo 119 dice, el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, con guardar ¿qué cosa? Dice tu palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos, hablando de la palabra. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, hablando de la palabra. Dice, para no pecar contra ti. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Usted se fijó ahí la importancia de la palabra de Dios? Y número 3, ¿por qué la palabra de Dios es tan impactante? Número 1, proviene de Dios. Número 2, produce transformación en nuestras vidas. Y número 3, prepara al siervo de Dios. Mira el versículo 17 como dice. A fin. Luego de que Pablo dijera a Timoteo, toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y es útil, dice a fin, el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa frase ahí, el hombre de Dios, ¿verdad? En aquel entonces era un término técnico que se utilizaba oficialmente para el predicador, para aquella persona que oficialmente, ¿verdad?, se predicaba y exponía y enseñaba la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:11, mas tú, ¿qué dice? Dice, oh hombre de Dios, aquel que se paraba
frente a las personas y exponía la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios. Pero también podemos decir, mis hermanos, al aplicar este versículo, que aunque no todos somos pastores o que predicamos la palabra de Dios de una manera sistemática o semanalmente o oficialmente, si usted lo quiere decir así, la idea es que si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, en esta mañana, tú eres un siervo y una sierva de Dios. Pero que yo nunca he enseñado. No, pero que yo nunca he discipulado a nadie. Esa no es la idea. La idea es, si usted es hijo o hija de Dios, usted es un siervo o una sierva de Dios. Si tú tienes una relación personal con Dios en esta mañana, Dios te ha llamado a ti a que tú le sirvas a Él. Por eso dice el versículo, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y claro, de nuevo, en aquel entonces se utilizaba para un predicador oficial de la palabra de Dios, para que esa persona estuviera enteramente, completamente preparado para predicar y exponer la palabra de Dios. Pero para nosotros aquí, mis hermanos, Dios le ha dado a usted oportunidades para servirle a Él. Y usted debe estar enteramente preparado para sea lo que sea que Dios ponga en sus manos. Esa palabra ahí, perfecto, tiene la idea de estar preparado por todos los lados. Es estar completamente preparado. Dice, es la palabra estar ajustados por todos lados. Dice, es la palabra completo. Es la palabra estar en forma. Usted a veces está viendo la televisión, ¿ve? ¿Verdad? Y usted ve esos atletas. Y usted dice, wow, esa persona, ese atleta está en forma. Wow, por todos los lados. La espalda, los brazos, las piernas, el cuello. Por todos los lados, ¿verdad? Está en forma. Está preparado para sea cual sea la competencia que va a hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Wow, que cada persona, cada cristiano, sea usted predicador de la palabra o no, si usted es cristiano, Dios le ha dado la palabra de Dios para que usted esté en forma. Para que usted esté completo. Usted ve cuando usted va a un quiropráctico, ¿verdad? Y el quiropráctico, ¿verdad? Usted le dice, wow, doctor, mire, me duele aquí, aquí. Y usted se siente en esa mesa, cama, ¿verdad? Y él comienza a ajustarlo, ¿verdad? Ahí, en la espalda, en el cuello. Usted sabe lo que está haciendo el quiropráctico. Está poniendo su espalda, sus huesos en forma donde deben ir. ¡Ay! ¡Oh, wow! Va a doler. Y usted se para ahí, a lo mejor, wow, me duele un poco el cuello, pero esos huesos se están ajustando, se están moviendo para ponerse en forma, para que usted esté completo, para que pueda caminar bien. Esa es la idea de este texto aquí, de esa frase, de esa palabra, que el hombre de Dios sea perfecto, esté en forma, dice enteramente preparado. Bien interesante, porque perfecto y enteramente preparado es prácticamente la misma palabra. Pero la diferencia es que esa frase enteramente preparado quiere decir estar lleno hasta el borde, hasta el tope, como decimos nosotros. Mire, que no quede nada vacío, que no quede nada incompleto, que el hombre de Dios esté equipado completamente por todos lados, que no quede nada vacío. Dice enteramente preparado, dice para toda buena obra.
Esa idea ahí literalmente significa para todo lo que Dios tiene para nosotros, para la obra que Dios tiene para usted. Si la obra que Dios tiene para mí es predicar, mire, que yo esté enteramente preparado por todos los lados. Que no quede nada vacío. Es una responsabilidad grande. Si usted está en su trabajo secular, sea lo que sea que Dios le haya puesto en sus manos, que el testimonio suyo sea un testimonio tan impactante, wow, que otros digan, wow, pero ¿de dónde es esta persona? Wow, mira cómo responde, mira cómo habla, wow, mira qué pensamientos salen de su mente. Wow, mira cómo respondió en esa reunión o en tal cosa. Wow, mira qué decisiones está tomando, no solamente personalmente, si está casado con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Wow, el materialismo no es todo lo importante, sino que hay algo más importante, más trascendental para esa persona. ¿Está usted preparado de esa manera? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, y Dios va a utilizar toda la Escritura porque es útil. Son buenas noticias. ¡Wow! Este libro es útil, es provechoso. Y si es provechoso, ¿qué debo yo hacer? ¿Le voy a sacarle provecho a este libro? La palabra de Dios. En dificultades, en problemas, en decisiones, en tiempos difíciles. ¡Wow! Cosas que yo quiero cambiar. Señor, ayúdame a que... ¡Wow! Mire, es útil todo para saber hacer lo que es correcto, para saber lo que es incorrecto. Este libro nos va a ayudar a nosotros a mantenernos por la gracia de Dios haciendo lo que es correcto. Por eso el tema en este año, de regreso a la Biblia, de regreso a la palabra de Dios. Y terminamos con 2 de Pedro 1:19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, hablando de la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero dice a la mitad de ese versículo, a la cual habéis o hacéis bien prestar atención. ¿Qué tanta atención le está usted prestando a la palabra de Dios? ¿Hace usted todas sus cosas durante el día y a las 10 dice, oh, wow, pero mira, se me olvidó leer la palabra de Dios, se me olvidó tener un tiempo con Dios y el martes llega y usted dice, wow, no, mira, de verdad, esta tarde lo voy a hacer, estoy muy ocupado, tengo estas cosas. Las 11 de la noche, wow, se me olvidó de nuevo. Señor, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame. Y usted se levanta el miércoles. Dijo, wow, mira, tarde, no, mira, los niños tienen que estar en el colegio, tengo el desayuno, las 10:30 de la noche, wow. Y usted comienza a sentirse culpable. Mire, mi hermano, mis hermanas, que este libro tenga la preeminencia en nuestras vidas y va a ser una guía tan grande, tan impactante, tan poderosa que usted va a ver la diferencia en su vida.
Deje que la palabra de Dios tenga la preeminencia en su vida, no solamente en este año, pero en todos sus días. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y sabemos que tu palabra nos va a convencer, Señor, de pecado, de justicia. Señor, estamos haciendo que no te agradan, Señor. Danos la humildad. Danos la gracia, Señor, para cambiar. Pero, Señor, que la palabra de Dios sea una preeminencia, sea lo primordial en nuestras vidas cada día. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y, Señor, también te pedimos que tú bendigas los alimentos que vamos a comer, Señor, en esta tarde, que sean de provecho a nuestros cuerpos. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén.